Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, te saludo desde la ciudad de Querétaro, en México. Mi nombre es Marcelo Jorquera, sirvo como pastor en la Iglesia Conexión Vertical y hoy vamos a reflexionar juntos en el pasaje que imagino ya leíste y meditaste. Si no es así, no te preocupes, yo lo voy a leer. Hechos capítulo 21, del versículo 1 al 14, leo en la Nueva Versión Internacional, dice así: después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero, al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. En este interesante pasaje es el cierre del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Partimos leyendo que él llega a la ciudad de Cos. El contexto anterior, el capítulo 20 de Hechos, es la despedida de Pablo de los ancianos que estuvo con la iglesia de Éfeso. Por eso dice, después de separarnos de ellos, ese ellos se refiere cuando se despidió de los ancianos de la iglesia de Éfeso con los que estuvo 3 años y fue ahí, lloraron a orillas de la playa, y empieza a describir Lucas, el autor del libro de Hechos, cuál es la navegación que van teniendo y llegan hasta la ciudad de Tiro. Ahora, es importante al analizar, al estudiar, al meditar en el libro de Hechos, recordar que el libro de Hechos es un libro histórico, pero no es cualquier historia. Es una historia con un propósito. Técnicamente es un libro de historia teológica. Lucas cuenta relatos, pero no por contarlos, sino trata de dar un propósito teológico al por qué está narrando lo que está narrando. Y creo que en este pasaje muy interesante hay algunas reflexiones que me gustaría compartir contigo respecto a lo que trata de hacer Lucas, de explicar esta transición, cómo este evangelio que empezó en un contexto judío empieza a alcanzar a gentiles, este evangelio que empezó en Jerusalén, después pasó a Judea, a Samaria y termina en Roma, como este evangelio que empezó predicado principalmente por Pedro, después es anunciado por Pablo. Por eso es un libro apologético, transicional, histórico, pero lo más importante que no debemos perder de vista es el propósito que tiene Lucas. Y creo que en este pasaje, que uno podría quizás sacarlo del contexto del libro de Hechos y llamar una predicación así de 3 puntos, quiero que reflexionemos sobre qué hay detrás de este relato. Y hay un par de cosas interesantes. Creo que una de las cosas que más hace Lucas en su libro es explicarnos
cómo funcionaba, cómo se desarrollaba la comunidad llamada iglesia que estaba recién empezando. Es interesante que lo que dice ahí Lucas en el versículo 3 es que llegan a Tiro, ¿no? Una ciudad al norte, bien al norte de Israel, donde ya había cristianos, porque dice que allí encontramos, verso 4, a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Es interesante en esta comunidad cómo Pablo va encontrando hermanos en la fe en distintas ciudades y cómo los reciben. Están con ellos 7 días y esos hermanos, dice, y guarda esto, ¿no? Por medio del Espíritu le dicen, Pablo, no vayas a Jerusalén. Ahora, al cabo de algunos días, partieron. Evidentemente parece que no convencieron al apóstol Pablo de no ir a Jerusalén. Ahora, lo interesante es que la despedida que ellos tienen es una despedida triste, es una despedida con lágrimas, y eso habla de cómo esta comunidad de creyentes establecía lazos firmes y profundos. Ahora, se van, pero lo interesante es que dicen que por medio del Espíritu le dicen, Pablo, no vayas. Ahora, avanzan, se despiden. En una semana ya habían compartido muchísimo, tantos que dicen niños y mujeres se despidieron. Después, estando ahí en Cesarea, llega Ágabo. Este hombre aparece en Hechos capítulo 11, cuando él profetiza el hambre en Jerusalén. Lo interesante es que también le dice a Pablo que el Espíritu Santo le está indicando que él, el apóstol Pablo, va a sufrir en Jerusalén. Y aquí es donde yo me quiero quedar con una lección muy profunda. ¿Quién se equivocó? ¿Los creyentes de Tiro, diciéndole a Pablo que no fuera a Jerusalén? ¿Ágabo se equivocó diciendo lo que dijo? Porque Pablo también, por el Espíritu, dijo, yo voy a ir igual, ¿no? Y él dice, ustedes me parten el alma. Es interesante cómo funciona esta comunidad. Aquí nadie impone a otro su posición. No es que hay alguien que dice, Dios me habló a mí para que tú hagas. Simplemente exponen lo que el Espíritu Santo les iba guiando. Lo más probable es que a estos creyentes de Tiro les haya sido revelado que Pablo iba a sufrir. Claro, ellos como en esa semana que conocieron a Pablo no querían que él sufriera. Le dijeron, no vayas a Jerusalén. Ágabo, él no dice que no vaya, pero sí le dice al dueño de este cinturón, lo van a entregar en manos de gentiles. Y Pablo dice, yo voy a ir. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Entonces los discípulos, o sea, el equipo de Pablo, incluido Lucas, dice que se haga la voluntad del Señor. Creo que en el fondo hay una lección muy profunda de cómo debemos funcionar como comunidad. La autoridad no es que no radica en un hombre, radica en la palabra de Dios, en la guía de su Santo Espíritu, y lo más importante es que al final de todo siempre se haga esa voluntad de Dios. A veces te va a pasar que tú crees que Dios te está guiando en una dirección, de repente recibes un consejo que te dicen, oye, yo creo que va por ahí, y puede pasar que en situaciones en las cuales la Biblia no es explícita, uno se confunda. Pero lo importante es que Dios, que es un Dios que no es de confusión, tener siempre ese mismo espíritu. Señor, que se haga tu voluntad. Y claro, desde el punto de vista del amor de estos creyentes de Tiro, ellos decían, no queremos que Pablo sufra. Pero Pablo dijo, yo voy a ir igual. Aquí no hay quién se equivocó o quién no se equivocó. Lo más importante en situaciones a veces conflictivas es decir siempre que se haga la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga.